Ahora vamos a abordar nuestra primera entrevista de la mañana. El Ministerio de Educación y Cultura, como ustedes saben, atraviesa un momento de alta exposición pública. La decisión de suspender la prueba de acreditación docente, activada por la LUC, reabrió el debate acerca de cómo reconocer y garantizar la calidad de nuestros profesores. Al mismo tiempo, el expresidente Julio María Sanguinetti propuso acortar el ciclo electoral. Habló de cierto desgaste, generando discusiones sobre participación y también legitimidad democrática. En paralelo, la independencia de la JUTEP está bajo cuestionamiento tras su fallo sobre incompatibilidades y relativas, por supuesto, al director de ACE. Y el Parlamento aprobó un llamado a sala al ministro de Educación y Cultura, la Universidad de la Educación y un montón de temas más. Pero para darle la bienvenida al ministro de Educación y Cultura, queremos dar una buena noticia también. Canal 5 y Antel van a transmitir el Mundial 2026. Bienvenido, José Carlos. Bueno, muchas gracias y es un poco el panorama de distintos temas que estamos trabajando acá. Y claro, vamos a tener como para entretenernos, porque hay mucha cosa. Ya el Ministerio de Educación y Cultura es un lugar muy diverso. Claro. Porque habita muchas cuestiones muy distintas, tenés que abordarlas y bueno, para eso estoy. ¿Cómo se llega a este acuerdo? ¿A cuál? ¿Al del fútbol? Ah, bueno, hoy al mediodía vamos a alargar detalles. Ahora, básicamente le diría que lo que nosotros vemos como algo positivo es que los uruguayos podamos acceder al fútbol de primer nivel, un mundial, en pantalla abierta, tengas acceso a cable o tengas una televisión con una antenita en el techo. Es un hecho inédito. El fútbol es un fenómeno cultural y social como ninguno, en general en el planeta, particularmente lo es en el Uruguay, y desde ese lugar yo veo las cosas, es decir, de la posibilidad de desarrollar una actividad que mueve a la gente y que la gente la tenga accesible. Yo no sé si ponerlo como un derecho, porque me gustaría hacerlo por una cuestión de concepción ideológica mía, pero en realidad es acceder a la mayor fiesta mundial, porque es el deporte más importante del planeta, el que más mueve, el que, entre comillas, para el mundo, y si te va bien a tu selección, la para mucho más. Entonces, pasa cada 4 años, es un fenómeno cada vez mayor, y en esos términos me parece, tanto desde el punto de vista de lo que puede ser medir o resultados televisivos en cuanto a audiencia, como desde el punto de vista general, desde la sociedad, se abre una posibilidad que no tiene precedentes y que ojalá salga todo bien. Estamos, bueno, afinando detalles. Es clave la alianza con Antel para llegar a esto de presentarse a tener los derechos del Mundial. Sí, claro, es claro. A ver, voy a aplicar un concepto general. Es clave que el Estado en distintas políticas públicas, desde distintos lugares, apunte a un solo lugar. Es decir, que vos no vayas por un lado, que el otro vaya por el otro y que la confluencia de esfuerzos focalice porque eso da mejores resultados. Bueno, esto es un caso similar. Con Antel, claro, es un socio fundamental para ello. El fútbol, como también evidentemente lo quiere muchísima gente, que lo tengan los medios públicos y se lo pueda dar a la ciudadanía, también es una forma de democratizar contenidos. Y de acceso democrático a la fiesta popular más grande del planeta. No es habitual que haya sucedido, reitero, no tiene precedentes y es una propuesta innovadora que, insisto, quienes nos están viendo por cable van a tener esta posibilidad, supongo que otras también, por supuesto, y quien no tenga acceso al cable también, y quien tenga quien lo pueda ver por un dispositivo móvil también. Entonces, la señal, el canal 5 como tal, a través de esto que es importantísimo, que es un fenómeno social, reitero, fundamental, que es el fútbol, va a tener una posibilidad de potenciarse mucho.
Y creo que es, como se dice, un ganar-ganar por donde lo mires. Ministro, al mediodía se van a dar los detalles, así que por ahora lo dejamos por ahí ese tema. Sí, sí, porque si no es demasiado spoiler. 12:30. De todas maneras, lo importante ya se conoce. Sí, es así. En apenas unos días vas a estar en el Parlamento rindiendo cuentas de alguna manera por el tema JUTEP que tanta espuma ha levantado. ¿De qué manera se puede garantizar la transparencia de la JUTEP para que estos eventos no vuelvan a suceder? Bueno, primero hay que partir de un supuesto desde mi punto de vista distinto. ¿Cuál es? Tenés que partir de la base demostrativa de que algo no transparente sucedió. Y yo no parto de base de ese lugar. Pero más allá de eso, la interpelación mía, o hacia mi persona, o hacia el ministerio, es un poco particular, para decirlo de alguna manera. Porque, a ver, si, por ejemplo, si hay una interpelación por la Biblioteca Nacional que dio para hablar bastante, o de políticas vinculadas a educación o a cultura, o algo en el registro civil, o el cine, lo que fuera, bueno, es algo que compete directamente a la cartera donde estoy, tomo decisiones directas, funciona de esa manera. Ahora, JUTEP es un organismo que tiene independencia técnica, que el ministerio lo que tiene es la tutela administrativa. Al igual, para poner un ejemplo, que la Fiscalía General. Entonces, la Fiscalía General, el ministro no toma decisiones en cuanto a lo que hace o determina la fiscal y los fiscales, desde Ferrero hacia abajo. Y es la misma figura y es el mismo vínculo institucional. ¿Y qué implica esta tutela administrativa, para que entendamos? Si hay un recurso, por ejemplo, que se presenta dentro de los fiscales entre sí para una decisión, el ministerio actúa, pero no actúa en las decisiones que hace a los pronunciamientos institucionales, le hace fallos, en fin, la actuación propia. Y esto es igual. O sea, la JUTEP saca conclusiones, hace dictámenes como órgano. Lo podrá hacer por unanimidad o lo podrá pasar dos. Si ustedes fueran a la JUTEP, podrán votar 2 y 1 o las 3. Pero es una decisión. Después a mí me estaré de acuerdo o no con el contenido, pero no intervengo en la toma de decisión. Y el hecho de que los miembros de la JUTEP sean miembros políticos, ¿no habilita a que la discusión sea para un caso, para el otro, se laude para donde se laude, pueda llevarse por el carril de la falta de ecuanimidad, por ejemplo, o de cuán tendencioso puede ser? ¿No sería mejor que fueran ministros técnicos, por ejemplo? Bueno, es una posibilidad. Lo que a mí no me gusta es resolver a la carta, porque lo resolvés en función de, bueno, yo a partir de que califico a estos, propongo esto. Si queremos de verdad hacer algo en esos términos, y bueno, pensemos para el futuro a algunos órganos del Estado, no solo otros, en que todos, el sistema político decide por lo técnico. ¿Pero crees que debería cambiar esa gobernanza? Porque ¿Ahora? No, ahora. Me queda clarísimo que vos lo que decís es, bueno, no lo peguemos a un problema puntual como se está dando. Exacto. Pero ahora, primero, si es necesario cambiarla esa gobernanza y que, como decía Gaby, de repente se elijan personas a cargo independientes de la política o de otra forma, ¿y en qué momento? Porque en realidad pasa mucho con los temas políticos, que es no es el momento, vamos más adelante, pero el gobierno dura 5 años y más adelante se acerca la campaña, entonces tampoco es el momento. ¿Cuándo es el momento oportuno para tomar temas que realmente están generando discusiones permanentes en una administración? Bueno, a ver, son dos cosas distintas, es decir, los momentos sí, siempre son subjetivos, es así, pero insisto, no es que partan, no deben partir a partir de un momento, bueno, no me gusta lo que resolvieron, vamos para el otro lado. Doy un ejemplo que para mí es más claro. Hace muchísimos años en Uruguay existe una figura jurídica que es el abuso innominado de funciones,
que tiene una subjetividad muy grande, porque al ser innominado queda para un juez a la larga la determinación de si tú estás en un lugar de responsabilidad, si hiciste ese abuso, queda para mucha discrecionalidad. Pasaron todas las administraciones. Yo tengo 30 años en el Parlamento y más o menos lo que decías vos, la oportunidad, no, estos no lo quieren cambiar o lo quieren cambiar porque tienen a alguien gobernando. ¿Qué haces con esas cosas? Bueno, a mi gusto, lo que haces es, no para este periodo, para el otro, 5, 10 años, se fijan reglas de juego que son las que fijás para quienes vayan a tomar decisiones. Y no están contaminadas ni de hechos recientes, ni de los mandantes de turno. Entonces, hay algunas áreas que vos podés pensar cambios. El Frente ya habló de esto en la legislatura pasada. O sea, no es nuevo para nosotros. Pero, ya les digo, no lo veo, digamos, vinculado una cosa con otra, porque, insisto, sería un cambio a la carta y pronto. Y además, todas fueron designadas políticamente. Que los perfiles sean más o menos técnicos es otra historia, pero las decisiones son políticas, desde el comisionado general hasta el fiscal general que nos nombramos, hasta porque los nombra el Parlamento. Y el Parlamento a veces te pone mayorías especiales que te exigen acuerdos. Capaz que el perfil puede ser de determinada manera, pero es algo a valorar. Yo lo valoro como una posibilidad, pero, digamos, no me gusta la asociación. Ministro, ¿el gobierno va a ir por una universidad de la educación? Porque, bueno, hasta ahora no envió el proyecto. ¿Hay consenso? ¿Para qué una universidad de la educación? Contesto. Uno va a ir. Yo tenía la expectativa de empezarlo este año en agosto, pónganle, así que marché. Pero bueno, a veces los tiempos no son lo que uno quiere. ¿Qué fue lo que pasó? A mí me pasó de todo, entonces no pude seguirlo arriba. Yo tuve algunos temas de salud que no pude estar arriba y a veces esas cosas juegan. Pero bueno, estamos al trámite final, antes de fin de año va a estar presentado. Decía antes de fin de año una cosa, digamos, simbólica, porque en realidad ahora, el 15 de diciembre, se cierra el periodo legislativo de este año y el 1 de marzo va a ser cuando comencemos. Entonces, para marzo entiendo que va a ser el Senado que va a recibir este proyecto de ley y va a trabajar al respecto. Tengo la expectativa que en esta oportunidad alcancemos acuerdo. Desde el gobierno, por lo menos desde el Poder Ejecutivo, vamos con la idea de buscar acuerdos. Va a ir el proyecto de ley con la definición del Frente Amplio de Autonomía y Cogobierno en su gobernanza, pero siendo conscientes de que para que haya una universidad de la educación tiene que haber acuerdos políticos con otros partidos. Ese es un dato de la realidad. Si lo logramos con la UTEC, si lo logramos con el INED, si lo logramos con el INIA, bueno, entiendo que puede haber un grado de madurez. Hay niveles de demanda importantes, sobre todo en el interior, donde estudiantes quieren tener una opción universitaria más. Y bueno, tendremos que hablar en todo el país, hablar con los líderes políticos para decir, bueno, ¿cuál es tu propuesta? Si hay universidad de la educación, va a ser responsabilidad colectiva, no va a ser mérito, perdón, de alguien en particular. Y si no hay, será fracaso de todos. Ojalá haya. ¿Para qué se necesitaría una universidad? Para mejorar la formación de nuestros docentes, número uno. Eso siempre es un desafío. Cuando viene además el tiempo que estamos viviendo, con lo que te interpela todos los días la tecnología, ni hablemos del asunto la inteligencia artificial, las pruebas y la mar en coche, ¿verdad? O sea, pensemos en todo. Dos, tiene que haber, que sea de rango universitario, es un debe. Vos lográs mejores niveles de equivalencia, de inserción internacional, si tu vida va hacia otro lado. En fin, hay un rigor académico que refiere a una determinada formación que yo creo que hemos llegado a un punto de madurez como para hacerlo
y no morir enfrascados discutiendo exclusivamente la gobernanza de una universidad. ¿Y eso no podría darse dentro de la UDELAR? Bueno, es lo que yo me imaginé hace muchos años y no sucedió. ¿Por qué? Bueno, creo que, digamos, no hubo voluntad, para hacerlo claro. ¿Pero voluntad de la UDELAR, del sistema político, de quién? Bueno, un poco repartida la cosa. Si a mí me preguntás, Sí. yo tenía la idea de, cuando ganó el Frente en 2005, dije, bueno, acá se crea dentro de la universidad una facultad de la docencia y la investigación. Sería como natural. Para mí era eso. Pero evidentemente no era yo que decidía y la universidad no estaría preparada o con vocación de ir por ese camino. Capaz que formación docente en ANEP también tenía sus propias estructuras y muchas veces sucede que los grandes desafíos pasan por armar las institucionalidades o por ensamblarlas. Ahí surgen a veces trabas que vos no te las imaginabas y son mucho más potentes que las más fuertes, porque son instituciones con historias distintas y con acumulados distintos. Doy un ejemplo material para que se entienda. Los salarios de los docentes grado 1 y grado 2 en la universidad son bajos. Sí. Los salarios de los docentes de formación docente son comparativamente más altos que el resto de la ANEP y que los de grado 1 y grado 2 de la universidad. Por lo tanto, si vos tenés que universalizar que gane lo mismo, por decir algo muy básico, quien está en humanidades, en química u otra facultad que los otros, partís de una base distinta. Entonces, esas cosas que a veces son mínimas en cuanto al objetivo general, tiene que ver con sus trabajadores, tiene que ver con el diseño de institución. O sea, hay muchos aspectos que hacen a todas estas definiciones. Por eso hay complejidades distintas a de si vos vas con cogobierno o no con cogobierno. Eso sí es muy importante, nosotros tenemos una posición. Bueno, es la discusión UTEC, ¿no? Es la discusión UTEC. Bueno, en UTEC se hizo algo medio mixto, ¿verdad? Sí. Que hay que perfeccionarlo sin duda, pero bueno, fue un camino y que hasta ahora ha tenido éxito en términos generales. Entonces, ¿qué es lo más importante? Esa es la pregunta. ¿Tener una universidad de la educación o tener la universidad de la educación que yo quiero que sea como es? Pero ¿cuál va a ser el distintivo de esta tercera universidad que se agregaría al esquema? Porque entre la UTEC y la UDELAR está claro, el tipo de carreras que ofrece es diferente. Aún así, cuando se creó la UTEC, estaba la discusión también de si debía ir por separado o unirse a la UDELAR. Finalmente, por cuestiones pragmáticas, entiendo, se terminó yendo por el lado de la UTEC para poder no ir con esa carga, digamos, histórica que a veces es difícil modificar. En este caso, ¿va a ser una UDELAR 2 o están pensando en un esquema totalmente distinto y diferente a las dos opciones ya existentes? Bueno, eso no está definido, porque tiene que ser parte del acuerdo político. Si tú me preguntas hoy, yo te contesto que lo veo más parecido el final a la UTEC que a la Universidad de la República, por algo concreto. Yo no comparto, pero hay críticas desde los partidos de derecha a la Universidad de la República en cuanto a su gobernanza, a la que todos conocemos, con los 3 órdenes. Yo no lo comparto, pero está claro que para llegar a tener una universidad de la educación tenés que buscar acuerdos que creo que tienen que tener contenidos de ambos. Tiene como algo parecido a la UTEC, que vos tenés por un lado lo que es la designación política del Poder Ejecutivo con venia del Senado y por otro lado tenés que tener órdenes. La diferencia, por eso es una tercera opción, es que la UTEC no existía como institución, la materialidad, las carreras. Acá vos ya tenés un despliegue territorial de 33 centros en todo el Uruguay,
tenés estudiantes en todo el Uruguay, tenés la historia del magisterio, tenés la historia del IPA, tenés una historia más breve, porque es del 95 en adelante, de los SERP, tenés los denominados IFD, que son Institutos de Formación Docente en el interior. O sea, hay una masa de estudiantes, de docentes, de infraestructura, de administrativos, hay todo un tejido. Eso es lo que tenemos que garantizar en la base de cómo sigue funcionando, porque eso funciona con personas. ¿Y hay presupuesto para esa Universidad de la Educación? Sí, claro. ¿Por qué? Porque dentro de ANEP, formación docente tiene un presupuesto propio, que, dicho sea de paso, en la administración pasada siguieron de largo y el déficit específico es cercano a los 800 millones de pesos. Pero más allá de eso, que es un déficit dentro de la propia ANEP, ya se pagan sueldos a profesores en el IPA, en Magisterio, en INET, en todos. Ya tenés estudiantes, ya tenés carreras, tenés una cantidad de cosas. Entonces, hay la diferencia entre... Es una tercera vía, por decirlo de alguna manera, porque vos tenés la universidad que tiene una larga historia, con su propio desarrollo, que ha crecido mucho, por suerte, y cada vez más en todo el país, y ha tenido un gran mérito en ello. Tenés la UTEC, que ha venido creciendo muchísimo, y bueno, ahora hay que ver si nos animamos a dar el paso. El gobierno y quien habla está dispuesto a que esto suceda, pero insisto, no depende solo ni del Frente Amplio ni del gobierno. Si sale la Universidad de la Educación va a ser un mérito de todo el sistema político, del acuerdo que alcancemos. Y si no sale, va a ser al revés. Hablando de acuerdos en el sistema político, bueno, va a haber presupuesto, vuelve a diputados. ¿Cómo se manejan las tensiones en el Ministerio de Educación y Cultura? Con un espacio fiscal tan corto, este presupuesto también se redujo, si bien tuvo énfasis en educación. ¿Qué cosas van a poder hacerse en este periodo y qué cosas que se pensaron hacer pueden rezagarse? Bueno, en términos generales se van a hacer, quizás en menor dosis o en tiempos más alejados, los objetivos centrales. Vos quizás querés tener más impacto, en el sentido de hacer más mejoras, por decir algo, en museos, en su funcionamiento, para poner un ejemplo nada más. O querés tener mayor cobertura en CECAPs, más CECAPs. O querés innovar en alguna política pública y decir, bueno, en eso obviamente tenés como dicen en esta época, el perímetro fiscal más corto. ¿Tá? Ahora, nosotros teníamos un diagnóstico, una proyección cuando hicimos el programa, todos los partidos políticos, en el año pasado, que cuando pasamos a gobernar, desde el punto de vista económico, la realidad era otra, peor de la que se anunció. Entonces, cuando pasa eso, por lo menos lo que uno trata de hacer, y para mí es lo más correcto, es no perder el rumbo estratégico. Es decir, los recursos que vos tenés que hacer los énfasis en las áreas fundamentales que te comprometiste. Si tú dijiste primera infancia, focaliza en primera infancia. Si tú dijiste que vas a priorizar educación, seguridad, vivienda, salud, los recursos prioritariamente van para ahí. Y es lo que expresa este presupuesto. Pero además, quiero agregar esto. Normalmente sucede que los gobiernos, porque llegan sobre el final un poquito más entrenados, por llamarlo de alguna manera, el último año donde más gastan, donde más invierten, donde más hacen, ¿verdad? Gobierne quien gobierna. El piso del presupuesto que va a entrar en vigencia, de aprobarse en diputados la semana que viene, el 1 de enero, el piso es lo que ejecutó el gobierno de la calle Pou en 2024, o sea, su año electoral, más 140 millones de dólares. Es menos de lo que nosotros quisiéramos, es más de lo que
hizo el gobierno anterior en materia de inversión de políticas públicas. ¿Y si bajamos esos números al Ministerio de Educación? Bueno, ahí se mantienen, tendría que hablarte de porcentaje, pero por eso me parece que mareo el santo botón. Lo que te digo es que ahí lo que vamos a poder hacer, por ejemplo, vamos a restaurar lo que son los espacios MEC, que eran los viejos centros MEC, que van a ser lugares donde vamos a llevar al interior innovación, cultura y educación. Esa es una prioridad del programa del Frente Amplio, que va a tener presupuesto propio. Vamos a tener fondos regionales que se crean y vamos a aumentar los fondos de cultura. Vamos también a dar una apertura en el presupuesto de los museos que no la tenían y vamos a poner fondos para el teatro y la reglamentación de la ley de teatro que tampoco había. Ahí se aprobaron unos 30 millones en la ley de presupuesto. 30 millones. La primera pelea era tener renglón, que no estaba. Claro. Después que tener renglón, implica? el número. ¿Qué implica este apoyo al teatro independiente y por qué? ¿Cómo se llega a eso? Y bueno, primero es una vieja reivindicación de ellos, ¿no? Es así. En Uruguay se hace mucho teatro, en fin, todos lo sabemos eso. Se hace con mucho sacrificio, particularmente en el interior, pero también en Montevideo. Digamos, somos un país chiquito que hace 50 años que somos 3,5 millones más o menos. Por lo tanto, requiere mucho esfuerzo. Y ahí nosotros, bueno, para hacer eso, la ley que se creó en el 2019, después no tuvo aplicación, no se reglamentó. El gobierno anterior señaló que esa plata va para las corporaciones sin rendir cuentas y que por eso no lo había reglamentado. Bueno, vamos a ver ahora cuando esto empiece en funcionamiento. Van a haber, por supuesto, actores del teatro independiente, va a estar el interior, va a estar la capital. Yo creo que bueno, lo importante es que haya una inyección de recursos, los que se pueden, para empezar. La verdad, tomar la opción de no darle a ninguno no está bien. Por lo menos yo no la comparto. Y por eso fuimos por otro camino. Porque esto es así. Acá se trata de continuidades y de rupturas. Hay cosas que vos continuás o profundizás. Y hay cosas que decís, bueno, por este lado no va más. Ejemplo, tú en la presentación de la nota, Gabriela, decías del docente acreditado. Nosotros entendimos que ese no era un camino académicamente sostenible para obtener un título universitario. El gobierno pasado dijo 26 y 27 de febrero hacemos las pruebas. ¿Ya? Bueno, las pruebas durante este año se corrigieron. ¿Saben cuánto es del total de los docentes del Uruguay que fueron por ese camino? ¿Cuántos? 6%. ¿De qué manera se puede acreditar la calidad docente bueno, son cosas, si no son esas pruebas? Y bueno, el sistema tiene como tal muchas formas de medirse. Cada subsistema de ANEP, UTU, primaria, secundaria y formación docente, tiene un sistema de inspecciones que te califican y te regulan. Pero a su vez existe el INED que regula todo, que es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que dicho sea de paso, fue promovido durante los gobiernos del Frente Amplio y se votó por unanimidad. Y ellos te dicen, funciona bien, mal o regular, para decirlo en términos generales, esté gobernando quien esté. Y ese sí tiene un perfil muy técnico en su composición. Entonces, la acreditación o lo que supone el saber universitario y el título universitario tiene determinada formación. Que yo dé 2 pruebas y que a partir de la aprobación de estas pruebas pase a ser universitario, desde nuestro punto de vista no es el camino. Por eso cambiamos. El cortar el ciclo electoral, el modificar el ciclo electoral, como planteó el expresidente Julio María Sanguinetti, ¿es una posibilidad de debate en este periodo? Sí, para mí sí. Me pareció buena la sacudida de árbol, un poquito que hizo el presidente Sanguinetti. Yo creo que es una oportunidad para debatir que el ciclo electoral nuestro es largo y la gente termina saturada y los actores políticos también, ponerle la firma. Ahora,
Yo le agregaría otras cosas a la que plantea Sanguinetti. Por ejemplo. Por ejemplo, ya eliminamos la ley de lemas, que de la época de los blancos y los colorados, que en diputados llevemos eso al Senado y que no haya cooperativas en el Senado y que el voto de la gente sea a tal o cual lista de tal partido y chau. Eso afecta a la dinámica interna de los partidos. ¿Cómo crees que puede ser recibida esa propuesta? Veremos. Yo creo que es más transparente, porque así evita que después, por acumulación, junte este y salga otro y esas cosas que pasan. Y vos decías recién, de repente esa idea de cambiar el ciclo electoral podría entrar en vigencia no para la próxima, sino para la siguiente, como forma por ejemplo. Pero eso ha sido, esa herramienta ha sido muy beneficiosa para el Frente Amplio, incluso para el MPP, por ejemplo. ¿Cuál? La herramienta de la ingeniería de los lemas, ¿no? Sí, de sumar votos, de han que se ido juntan. variando. Dentro del Frente hay cooperativas. Hay las cooperativas que alguien con pocos votos y una cantidad de listas desparramadas en todo el Uruguay llega a posiciones políticas por esa metodología. Más que políticos hay que contratar ingenieros, digo. Bueno, hay gente que no precisa, que la ingeniería la tiene sin ser ingeniero, pero lo que digo es, eso se podría discutir. El voto de los uruguayos en el exterior para mí es una cosa que casi vergonzante, que tengamos la diáspora que tenemos y que toda América del Sur y las principales referencias de los políticos uruguayos que son las democracias occidentales, que todas tienen el derecho de distinta manera de voto a los compatriotas, acá se siga negando esa realidad, bueno, es fuerte. ¿Estás hablando del voto epistolar o del voto consular? Yo diría que la modalidad es el consular, para mí es eso. Sé que tienen que ajustarse desde el punto de vista del sistema electoral cosas, pero la realidad cambió muchísimo, o sea, es muy grande la población uruguaya en el exterior y cambió la dinámica. A ustedes les debe pasar, a mí me pasa, que tenés amigos o amigas o parientes en el exterior que saben muchísimo más lo que pasa en tu barrio que vos. Porque la hiperconectividad que hay y la velocidad, no tenés lugar en el mundo. O sea, ya no es que hay... Entonces, me parece que es una concepción muy antidiluviana, que vos te acordás de los uruguayos en el exterior cuando el tipo le va bien o cuando manda una donación que pasa un desastre en el Uruguay. Entonces, es una discusión desde otro lugar, es desde el lugar de los derechos y además es anacrónica, porque acá yo he visto a algunos actores políticos celebrar cómo la oposición venezolana gana en Uruguay al oficialismo y niega esa posibilidad a sus compatriotas. Tan anacrónico como el papel. Bueno, ponele, sí, claro, sí. Ahí hay un costo muy importante. Hay un costo muy importante, sí, claro. Ponele que sí. Y bueno, pero de alguna manera nosotros tenemos que empezar a pensar que los uruguayos somos, con la movilidad que hay, unos en todos lados. Pero además, yo el periodo pasado presenté un proyecto de ley muy sencillo, que era que vos, vía digital, podías actualizar tu pertenencia al padrón electoral. ¿Qué era? Si tú, por ejemplo, vivís, no sé, en Córdoba, por decir algo, para no ir muy lejos, y tuviste 10 años, te bajaron del padrón en 2 elecciones y tenés que ir a Montevideo, ahí a la corte, que te den de vuelta a actualizar la credencial, volvés y después volvés a votar. O sea, haces todo para estimular que la persona no vote, incluso teniendo los medios para viajar. Bueno, ministro, esperemos proyectos entonces, que lleguen desde el Frente Ojalá Amplio. que sí, ojalá que sí. Gracias por haber venido esta mañana. Escuchamos la conferencia 12:30 entonces, donde se anunciará que, reitero, Antel y Canal 5 transmitirán el Mundial 2026. Gracias por haber venido hoy. Nos quedaron unos cuantos temas, pero no va a faltar también nos oportunidad. metimos. Será un gusto. Gracias por la invitación. Será un gusto.